Un mensaje, una palabra edificadora. Camino, verdad y vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Hechos capítulo 9, versos 36 al 41. Dice la Escritura: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, diga, en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dale un aplauso a la palabra del Señor, aleluya. Diga conmigo: tiempos y conexiones divinas. De eso vamos a hablar en esta mañana. Tiempos y conexiones divinas. A veces nosotros solamente nos enfocamos en el pequeño panorama de nuestro entorno. A veces nosotros no estamos al tanto de cómo Dios opera, siendo que Dios es eterno, que tiene cuidado de ti, que tiene un propósito, un plan que se va a cumplir en tu vida y también a través de ti. Siendo que Dios te ha llamado para algo eterno, nosotros a veces nos enfocamos en nuestro mínimo recuadro de circunstancias. Es como ser una partícula en medio de un océano. Tú no tienes idea de todo lo que hay alrededor, sino que a veces nos enfocamos en esas circunstancias que son muy pequeñas, son mínimas, pero que nosotros quizás las estamos viendo como lo peor o lo más fuerte que nos pueda estar sucediendo. Por un lado tenemos a Pedro, que estaba en una ciudad a la que él se decidió visitar. ¿Y por qué Pedro decidió visitar esa ciudad? Porque Pedro, aún desde el día que Jesús los reunió, estando con ellos en Galilea, cuando les dijo, después de haber resucitado, que se vieran en Galilea, el Señor se aparece allí en aquel lugar. Y entonces dice la Escritura que el Señor les habló y les entrega la gran comisión y les dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Y entonces les dijo que fueran a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines de la tierra.
Pero Pedro decidió, aún siendo ese el mandato del Señor, decidió quedarse en Jerusalén. Y nunca salió de su Jerusalén. Ahora, Dios envía una persecución. Dios tuvo que forzar a la iglesia que estaba reunida en Jerusalén, porque la iglesia estaba abortando la comisión divina de ir por todas las naciones. Entonces Dios tuvo que levantar una persecución a través del Imperio Romano y los cristianos tuvieron que salir. Y se regó el evangelio por algunos lugares. Entonces, después de muchos años, Pedro, en su mente cerrada, decide abrirse un poco y salir de Jerusalén a Judea. No tan lejos como Samaria, pero a Judea. Unas regiones allí cerquita. Y llega a un lugar en donde había un hombre llamado Eneas que estaba paralítico y Dios usa al apóstol Pedro para sanarlo. Entonces Pedro se queda unos días allí, en la casa de Eneas. Pero dice la Escritura que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Ahora, Tabita no conoce a Pedro y Tabita mucho menos sabe que Pedro está apenas a unos pocos kilómetros de allí, más o menos como unos 12, 14 kilómetros estaba un pueblo distante del otro. Ninguno de los dos sabía. Pedro no conocía a Tabita ni conocía tampoco aquella ciudad en Jope. A lo mejor la conocería, pero no desde la perspectiva apostólica. No sabía nada, ni que habían discípulos ni nada. Él solamente estaba en su pequeño mundo y Tabita en su pequeño mundo, sin que estos dos mundos tuvieran aparentemente alguna conexión o alguna relación. Pedro, por un lado, está viendo el resultado de la palabra, porque cuando la gran comisión fue dada, el Señor le dijo: vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio. Pero el Señor le dijo: echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y hasta aún si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces Pedro empieza a ver el resultado de que lo que sucedía también en Jerusalén estaba sucediendo en otros lugares fuera de Jerusalén. ¡Wow! Y Pedro comienza un pequeño avivamiento fuera de su círculo. Pero al mismo tiempo, Tabita se enferma y está muriendo. Padece unos días y muere. Pero mira esto. Hay conexiones divinas y hay tiempos. Mientras que a uno aparentemente le va bien, al otro aparentemente le va mal. Pero lo que no sabemos y no entendemos es que las dos cosas están conectadas sin que el uno o el otro lo pueda percibir. Quizás en este momento hay cosas que te están saliendo muy bien, pero quizás la persona que tienes al lado o a usted mismo le están saliendo las cosas muy mal. Y usted no tiene ni la más mínima idea de cómo tu situación está conectada con otra, porque formas parte de un plan, de un propósito, que aunque tú no lo notes ni lo percibas, ya Dios lo tiene en cuenta. Desde la eternidad estaba previsto. Wow. ¿Por qué Pedro nunca había ido antes a Jope? Porque quizás Dios estaba reservándolo para que lo visitara en esos días, mientras la discípula Tabita estaba muriendo, porque dentro del plan ya las soluciones Dios las suelta antes de que los problemas lleguen. Dile que está a su lado. La solución a tu vida ya fue dada desde antes de que viniera el problema. Aleluya, dale un aplauso al Rey. Dios obra en los espacios vacíos de nuestras agendas. Diga conmigo, espacios vacíos. Esto lo hemos aprendido
La vez que vino el apóstol Lucas, él habló algo de esto, los espacios vacíos. ¿Qué son los espacios vacíos de tu vida? Son los momentos en los cuales usted no tiene ningún plan y resulta que todo el plan de Dios está allí cuando tú no tienes plan. Cuando tú no sabes qué hacer, Dios sabe todo lo que va a hacer. Cuando tú no esperas que ocurra nada, Dios tiene todo un encuentro preparado. Hay espacios vacíos. En los espacios vacíos es donde Dios se mueve. Aprendíamos, por ejemplo, que Jacob estaba preocupado porque se iba a encontrar con su hermano Esaú. Tenía 20 años huyendo de él. Y cuando está solo, sin plan, aparece un ángel con el que dura peleando toda la noche. Un ángel que le cambia el nombre, le aparece Cristo en el camino. En los espacios vacíos. En los espacios vacíos está Moisés cuidando las ovejas y ve una zarza ardiente que le estaba esperando desde la eternidad. Cristo en una llama esperándole en los espacios vacíos. Quizás tú estás en el espacio vacío de tu vida, donde se te acabaron las opciones, se te acabaron los planes. O quizás cosas inesperadas en las cuales son situaciones que no sabes nada de lo que debes hacer, qué paso debes dar. Y de pronto, en ese espacio vacío, hay una conexión divina que estaba preparada. No es una casualidad. Levante las manos y diga conmigo: yo no estoy esperando una casualidad. En el reino no existen casualidades, existe un propósito, un único y eterno propósito de Dios. Y en ese propósito tú te mueves, en ese propósito has sido llamado, a ese propósito, por ese propósito y para cumplir ese propósito es que tú existes en esta vida. Tú no eres una parte aislada de algo que Dios soltó por allá, tú no eres una casualidad o un accidente divino, tú eres una pieza fundamental dentro del plan eterno y está programado toda la gloria que Dios va a mover a través de ti, y todo lo que ya Dios va a hacer contigo está fríamente calculado. Aleluya. Vamos a darle al Señor ese aplauso. En el espacio vacío de tu agenda, ya Dios traerá las oportunidades más gloriosas de manera inesperada. No lo estás esperando, pero Dios sí. Amén. Dios sí lo ha estado esperando desde la eternidad y ya tú estás agendado en una cita divina en la cual no te habías dado cuenta. Dale ese aplauso al Rey. La Biblia dice: había entonces en Jope una discípula. ¿Sabe que es la única vez en la Biblia en la que se menciona a una mujer como discípula? Siempre se habla de discípulos, varones, pero esta es la única vez en toda la Biblia en donde se habla de discípulas. No sé cómo irán a hacer los que no creen en el ministerio de la mujer. Tendrán que arrancarle este pedazo a la Biblia. Pero escúchame, Tabita era una discípula. Era una mujer que tenía un ministerio. Y no es un tema de machismo, quizás, aparte de lo cultural. Es que tampoco era muy frecuente ver a una mujer, por la situación cultural, no era muy frecuente ver a una mujer con un nivel de compromiso como el que tenía Tabita, a pesar de su condición de ser mujer. Y a mí esto me impresiona porque Tabita, solamente por el hecho de ser mujer, ya tenía una gran desventaja en lo que se refiere a propósitos. Porque desde el punto de vista humano era una limitante. En aquellos días ser mujer no es como ahora. En aquellos días ser mujer era algo muy duro. La cultura anulaba a la mujer. Por eso Pablo tuvo que decir en alguna de las cartas: no permito que la mujer enseñe.
no es porque era pecado que la mujer enseñara, es porque era un escándalo cultural, era un escándalo social ver a una mujer enseñando en una congregación. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, Tabita era una discípula comprometida. Dios se mueve con gente comprometida, gente que está ganada para el reino, gente que ama a Dios, gente que se mueve en el reino. Tiene que esperar el pronto auxilio en medio de cada situación que están enfrentando. Yo siento que este es un tiempo en el que el Señor va a levantar una generación de hombres y de mujeres con un nivel de compromiso que van a caminar por encima de las excusas que puedan tener. Porque tus excusas jamás podrán ser valederas como para decirle a Dios que no pudiste cumplir el propósito de servirle en el reino a causa de tus compromisos humanos. Tabita pasó por encima de la cultura. Ella pasó por encima de las circunstancias. Ella se convirtió en una mujer que la Biblia la tiene como referente, discípula. Se ganó un título que ninguna otra mujer en la Biblia se ha ganado, discípula. Tremendo. Porque tú tienes que llegar a un nivel de trascendencia en donde rompas los estándares y la gente reconozca que Dios está contigo. Ahora escuche esto. La palabra Tabita, que significa por un lado gacela, denota diligencia, denota rapidez, denota vigilancia, estar atenta, estar despierta, pendiente y expectante. Mire cómo es una gacela. Una gacela tomando agua. Está como nerviosa, ¿verdad? Pero ella no está nerviosa. Ella no anda estresada tomando agua. Ay, qué estrés tomar agua. No. Ella está a la expectativa. Porque ella sabe que en algún momento algo puede ocurrir. Levanta tu mano a los cielos. Porque el que aparezca esto acá, esto está hablando de una actitud espiritual que nosotros necesitamos despertar en nosotros. Amados, la Biblia dice que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar atentos. Por un lado, porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero por otro lado, dice que nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes, redimiendo bien el tiempo, porque el día de la redención está cada vez más cerca. Aleluya. Dios no está demorando las cosas. Hay un día de redención. Hay un día de manifestación. Hay un día en el que Dios va a provocar algo en tu vida, una conexión divina, y tú tienes que estar preparado para eso. Tienes que estar preparado, porque no sabes la forma como Dios va a abrir una puerta repentinamente. Pero también Tabita en la lengua hebrea proviene de una raíz que significa gloriosa, esplendorosa. Amén. Levanta tu mano una vez más. Porque lo que vengo a decirte es que cada día gente comprometida, la gente que está comprometida, el que no está comprometido no puede ver el esplendor de la gloria, pero la gente comprometida, amado, cuando tú amas al Señor, cuando tú estás metido con Él, cuando tú estás caminando con Él, cuando tú estás obedeciéndole a Él, siendo guiado por el Espíritu, sirviendo en el ministerio, porque usted, aunque no sea pastor, evangelista, profeta, apóstol o maestro, usted también tiene un ministerio, el ministerio de los santos, el ministerio de los santos, de edificar el cuerpo de Cristo, de servir en el cuerpo de Cristo,
Cristo, de predicar a Cristo. Ese es el ministerio de los que no son ni apóstoles ni pastores. Hay 5 ministerios que usted lo va a ver quizá en una plataforma o los va a ver activos, pero hay un ministerio que usted lo va a ver también obrando día a día a través de usted, el ministerio de los santos. La Biblia habla de que tú tienes que estar todos los días sirviendo al Señor día a día, aleluya. Pero cuando tú sirves al Señor día a día, tú vas a ver la respuesta, el esplendor de la gloria de Dios manifestándose día a día en ti. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. ¿Cómo sabe usted que está comprometido? Usted puede tener la ilusión, la idea ilusoria de que usted está comprometido con el Señor. Pero hay 2 cualidades que evidencian, si estas 2 cosas no están presentes en tu vida, lamento decirte, no estás comprometido. Son 2 indicadores. Amén. 2 indicadores que hablan de tu compromiso. Dice esta, y aquí está el indicador, abundaba en 2 cosas: en buenas obras y en las limosnas que hacía. Permítame explicarle estas 2 cosas, porque esto habla, iglesia amada, CBB. No me importa si usted está presente, si usted viene a las reuniones, a los cultos. Eso no es compromiso. Hay gente que se congrega y no está comprometida, solo se congrega. Usted va todos los días al trabajo y no quiere decir que usted esté comprometido con el jefe en el trabajo que hace. Usted cumple un horario. ¿Está conmigo? Ahora escúcheme. No estoy hablándole a la gente que solo se congrega. Tu indicador realmente son 2 cosas. La primera, abundar en buenas obras. ¿Qué es abundar en buenas obras? Wow. Escucha. Pedro estaba en Lida y lo mandan a llamar 2 discípulos. Lo mandan a buscar para que vaya a Jope porque se murió Tabita. Ahora, la pregunta es: ¿para qué buscaron a Pedro? Si ya estaba muerta. ¿Para qué creen ustedes que buscaron a Pedro? Cuando los discípulos supieron que Pedro estaba ahí cerquita, ellos sabían quién era Pedro. Ellos sabían que Pedro era uno de los discípulos, de los principales discípulos que anduvo con el Señor. Ellos sabían que Pedro estuvo en 3 resurrecciones. Pedro estuvo cuando resucitó la niña de 12 años, hija del principal de la sinagoga llamado Jairo. Pedro estuvo en la resurrección del hijo de la mujer que era viuda en Naín. Y Pedro estuvo en la resurrección de Lázaro. Pedro fue entrenado, pero no había sido estrenado. Usted ha sido entrenado, pero no ha sido estrenado en aquello en lo que usted ha sido entrenado. Levante su mano y diga conmigo: hay un estreno que Dios va a usar en mi vida. Dios va a manifestar en mi vida. Dios me va a empezar a usar en cosas para las cuales ya estoy listo y no lo sabía. Aleluya. Todo lo que tú has recibido, todo lo que tú has vivido ha sido un entrenamiento de Dios, y ya tú estás listo para cosas gloriosas y no te lo habías imaginado. Pedro ya estaba ducho, práctico, sanando paralíticos. ¿Usted no se acuerda que el primer milagro fue en la puerta de la Hermosa? Ya Pedro estaba ducho, pero nunca había resucitado un muerto. Entonces, ¿por qué fueron aquellos 2 discípulos a buscar a Pedro? Porque sabían que Pedro, por lo menos había estado, que ya Pedro sabía de qué se trataba. Ellos no fueron
a pedirle que orara por Tabita porque estaba enferma. Fueron a buscar a Pedro porque los discípulos sabían que el Señor, por medio de Pedro, podía levantar a Tabita. Hay gente que se muere y otros lo celebran. Es triste. Hay gente que no se ha ganado el corazón de los hermanos como para que se muera y la gente lo quiera de vuelta tanto. ¿Y qué puede hacer que alguien quiera de vuelta a una persona entre ellos? Su trabajo, su obra, su actitud. Había un hombre llamado Epafrodito. El apóstol Pablo estaba preso. Y entonces hubo un hombre llamado Epafrodito que viajó desde lejos para encontrar a Pablo en donde estaba preso. Lo ubicó y dice que empezó a servirle en la cárcel. Y entonces Pablo dice en la carta, él les dice: y sé que vosotros entristecisteis porque oísteis que Epafrodito estuvo enfermo. Y ciertamente, dice, ciertamente estuvo enfermo. Pero para que Dios no añadiese a mi vida tristeza sobre tristeza, Dios me lo concedió de vuelta. Y entonces Pablo lo llama ministrador de mis necesidades. Porque Epafrodito llegó a estar tan cerca de Pablo que sabía cuáles eran las necesidades personales que el resto de los discípulos nunca logró descifrar. Y para que Dios, dice, no añadiera a mi vida tristeza sobre tristeza, Pablo oró en la cárcel cuando vio que pasaron semanas y Epafrodito no llegaba y es que estaba muriéndose, y oró y Dios le devolvió la vida a Epafrodito. Wow. Señores, buenas obras. Las buenas obras no es hacer cosas buenas, es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Las buenas obras no es hacer las obras de caridad. Quizás esas obras de caridad sean parte de las buenas obras, pero las buenas obras es hacer el propósito que Dios te asignó en esta tierra. Se necesita las Tabitas, los Epafroditos. No necesitamos gente con carné de antigüedad. Necesitamos gente con corazón de disposición. Si tú no sirves al Señor, no estás comprometido con Él. Si tú no estás haciendo la tarea que te asignó el Señor, no estás comprometido con Él. Perdóname, no lo estás. Las Tabitas se comprometen con la vida. Y aun cuando mueren, la gente los quiere de vuelta. No se puede morir tan temprano alguien tan valioso. Porque era tan importante el trabajo que los mismos discípulos dijeron: no la vayan a enterrar. Si allá anda uno que aprendió a resucitar muertos. No, pero es que él no ha resucitado a nadie. Pero ya sabe, 3 veces vio cómo es. Fue a 3 niveles. Sí, Señor. A 3 niveles de resurrección. Nivel niño, nivel joven y nivel adulto. La niña de 12 años, el joven hijo de la viuda y el adulto, el amigo de Jesús, Lázaro. Ese resucita lo que sea, niño, joven o viejo. ¿Estás listo? Tu trabajo evidencia tu compromiso. Pero la segunda cosa, esta abundaba, no solo en buenas obras, abundaba en limosna. Ay, apóstol, ¿cómo es eso de limosna? ¿Sabe que la limosna era el tercer nivel de ofrenda? Lo primero era el diezmo. Lo primero, lo fundamental era el diezmo. Luego estaba la ofrenda.
para el ministerio. Y el tercer nivel eran las limosnas que se daban a los necesitados, las ayudas a la gente necesitada. En la mente de un judío, nadie daba una limosna si primero no llevaba algo al ministerio, en el caso del templo. Y alguien no se atrevía a dar una ofrenda en el templo si antes primero no había dado sus diezmos. Si esta mujer abundaba en limosnas, es porque también sus ofrendas eran abundantes y por supuesto su diezmo nunca fallaba. ¿Me está entendiendo esto? En estos días un muchacho me llamó, él era de acá de la iglesia, está viviendo en Estados Unidos, y me dijo: apóstol, ¿usted sabía que me estafaron? No, no sabía. Sí, metí a trabajar un muchacho conmigo, yo lo quería mucho y engañó a mis clientes. Wow. ¿Y cuánto perdiste? Bueno, él se robó como $15,000 y me tocó a mí pagar todo. Y le dije: te dije antes de que te fueras que nunca dejaras de diezmar, que nunca dejaras de sembrar. No escuchaste y el diablo te pasó una factura de $15,000. ¿Alguna vez diste un diezmo de $15,000? No, nunca se lo diste a Dios, pero se lo estás dando al diablo. Y le dije: ¿será que con esto puedes aprender la lección? Y me dijo: claro que sí, apóstol. Pero lo que pasa es que yo no sé cómo es eso de los diezmos, de la ofrenda. O sea, sabes darle al diablo, pero no sabes cómo darle a Dios. Para darle a Dios no tienes que hacer un curso. Para darle a Dios lo único que tienes que ser comprometido con Él. Dios no necesita ninguna ofrenda suya. Usted necesita poner sus ofrendas en Dios. Jesús no necesitaba panes para darle de comer a la gente. El muchachito que puso los panes y los peces necesitaba dar para que hubiera una multiplicación para él. Escucha esto. Dorcas abundaba en ofrendas. ¿Tú abundas en ofrendas? ¿Abundas realmente en ofrendas? Mira, he reunido gente, les he dicho: vamos a poner una semilla de fe. Vamos a sembrar. ¿Dónde están esas respuestas? ¿Dónde está la gente comprometida de verdad? Es que tengo muchos gastos. Por eso tienes muchos gastos. Porque no tienes un compromiso de tus finanzas con el Señor. ¿Y cómo quieres que Dios multiplique los panes y los peces si no se los das en la mano a Jesús? ¿No entiendes que si no hay panes y peces, que es lo único que puedes tener en el momento, si tú no los pones en las manos del Señor, nunca verás la multiplicación? Dorcas abundaba en ofrenda. Cuando Pedro llegó, dice que lo abordaron las viudas. ¿Sabe quiénes eran las viudas? La gente, las mujeres que no tenían marido que las sostuviera, que no tenían sustento. Y las mujeres lloraban. ¿Y sabe qué les mostraban las mujeres? Mire lo que dice la Biblia. Dice que, verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Diga conmigo: las túnicas y los vestidos. ¿Sabe qué era eso? Las ofrendas de Dorcas. La evidencia. Era una mujer entendida del ministerio, comprometida. La gente lloraba porque se había muerto. La querían de vuelta. Gente así vale la pena que Dios la resucite. Gente así.
Y escúcheme, porque ya voy terminando. Dice aquí la Escritura que esas buenas obras conectaron a Pedro con Tabita o Tabita. Lo conectaron al que tenía el poder de traer la vida con la que estaba muerta. Porque tú no tienes idea de todo lo que tú haces. Levanta las manos. Todo lo que tú haces y todo lo que tú siembras en algún momento te conectará para devolverte algo que tú mismo no puedes hacer por ti. Dios va a traer a alguien para provocar en tu vida algo que hasta este día es imposible para ti cumplirlo. Wow. Estas dos cosas eran tan poderosas que los discípulos caminaron, que las viudas lloraron. Cuando tú te mueves en buenas obras y en abundantes ofrendas, la gente recordará tus frutos, aunque hayas partido, aunque no estés. Mostrarán tus túnicas. Deja que tu fruto se vea. Dime tú, ¿habrá alguna túnica que la gente muestre cuando tú no estás? ¿Qué túnica has dejado tú en el cuerpo, en la iglesia? ¿Qué túnica puedes mostrar? O la gente puede mostrar. No se trata de que tú muestres las túnicas. Se trata de que alguien diga, esta túnica. Las túnicas son tus frutos. Las túnicas son tus semillas. Las túnicas son tu trabajo. Las túnicas son tus ofrendas. Las túnicas son tu esfuerzo. Las túnicas son tu compromiso evidenciado, que la gente lo puede mostrar. La túnica lleva tu marca. Nadie te puede plagiar la túnica. Nadie puede plagiar tu fruto. Todo lo que tú haces en el reino, nadie podrá plagiarlo porque lleva tu marca. Si te ganaste a alguien para el reino, esa gente siempre va a decir, yo fui salvo porque fulano me predicó. O yo fui salvo porque fulano me presentó a Cristo, o porque oró por mí, o porque me llevó a la iglesia. ¿Cuáles son tus túnicas con las que has marcado el cuerpo? Dios tiene tiempos y conexiones. Y cada tiempo trae una conexión. Cada temporada que tú vives, una temporada buena, Dios trae conexiones buenas. Una temporada mala, Dios trae conexiones divinas. No importa la temporada como sea, Dios tiene conexiones del cielo. Escúchame esto. Cada vez que Dios abre una nueva temporada, Dios está abriendo una nueva dimensión de gloria para subirte de nivel, para llevarte a ser cada vez más como Cristo. Pedro, dice la Escritura que cuando llegó y le mostraron las túnicas, dice que Pedro sacó a todos los que estaban allí en aquel lugar. Pedro sacó, dice en el versículo 40, entonces sacando a todos. Cada vez que viene una nueva temporada, Dios va a retirar a la gente que no te puede dimensionar. Hay gente que no te puede sacar de donde estás. Hay gente que no te va a dimensionar. Y en las nuevas temporadas, entiéndeme, a veces Dios te tiene que sacar y dejarte solo. Pero Dios trae la gente que te va a dimensionar. Solamente gente calificada por Dios puede estar lista para no abortar propósitos divinos. Dios va a quitar gente de tu lado. Son gente buena. Tú estás rodeado de gente buena, pero que no te van a llevar a niveles de gloria. Esas mujeres que estaban allí eran gente buena, pero no iban a dimensionar a Tabita que estaba muerta. Hay gente que solamente podrá recordarte, pero no podrá revivirte. Por eso Dios a veces va a sacar gente buena de tu lado para traer la gente correcta. Amén. No es que sean malos, sino que no te dimensionan. Esa gente no iba a llevar a Tabita a vivir de nuevo, la iban a llevar al cementerio, la iban a llevar a la tumba.
Hay gente buena que lo único que te puede llevar es a la tumba. Por eso a veces Dios tiene que dimensionarte a través de gente que va a separar cosas de tu lado. Y entonces solo hombres de fe te pueden dimensionar. Solo gente con una palabra de autoridad y poder te puede llevar a otras dimensiones por el Señor, por el Espíritu de Dios. La unción apostólica te puede sacar de muerte a resurrección. Todo lo demás te llevará al cementerio. Es el único lugar en donde ellos sabrán llevarte. Pero cuando hay gente con unción apostólica y revelación, te van a sacar de muerte a vida. 7 cosas que Cristo hace en tu vida. Y con esto termino. Porque aquí todo lo que hizo Pedro con ella es lo que Cristo hace contigo. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita. Lo primero que Cristo hace es llamarte por tu nombre cuando estás muerto. Fue lo primero que hizo Cristo. Estando muerto te llamó por tu nombre. Pedro, Juan, Ana, María. Te llamó por tu nombre. Porque Él te ama y te valora. Te llamó por tu nombre. Fuiste llamado. Tu nombre fue pronunciado por la boca del Señor. Fuiste llamado cuando estabas muerto. Porque aún, dice el Señor, los muertos oirán mi voz. Número 2. Dice, entonces le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Lo segundo que hace Cristo es abrir tus ojos espirituales para que veas lo que nunca antes habías visto. Dice la Escritura en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Levanta tus manos porque viene una apertura de tus ojos espirituales. Viene una apertura para que puedas ver lo que el Señor tiene contigo. Lo tercero, dice la Escritura que le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Cristo hace que pongas tu mirada en Él y al verlo a Él te vas a levantar. Aleluya. Te vas a incorporar. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo. Diga conmigo, conociendo el tiempo. Viene un conocimiento de tu tiempo. Y usted dirá, ¿cuál tiempo? El tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarse del sueño, es hora de incorporarse, iglesia. Es hora de incorporarse, de hacer la tarea, el trabajo, la asignación, de predicar, de abrir las casas de fe, de comprometerse todo, trabajo, tiempo y ofrenda. Porque el día de la salvación está cada vez más cerca, el día de tu redención. Verso 41. Y Él dándole la mano. Cristo no solo te incorpora, Él te da la mano. Humillaos pues bajo la poderosa mano. Porque cuando tú estás bajo la poderosa mano, esa mano te levanta cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Él te da la mano. La mano que sacó a Pedro para que no se ahogara. La mano que abrió el mar rojo. La mano que hundió al faraón en medio del mar. La mano que abrió la roca y brotó el agua. La mano que los libró de los enemigos. La mano que derribó el muro de Jericó.
Es la mano que el Señor le dio a Tabita. Es la mano que te levanta a ti también. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Es Él el que lo hará. Número 5. Dice, y dándole la mano, la levantó. La levantó. Serás sacado de la dimensión del lecho de muerte y serás puesto de pie en una nueva dimensión. Cristo te levanta de tu estado de inercia y te coloca en el reino a servirle. Número 6. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, levanta tus manos. Viene una reconexión divina. El mismo Señor te conectará con los santos. Hay una reconexión de tu vida. El Señor te va a conectar en una nueva dimensión con gente nueva a tu vida. Usted dice, apóstol, era la misma gente. No era la misma gente porque ella tenía una nueva vida. Los estaba conociendo por primera vez. Estoy seguro que ella nunca jamás iba a ser la misma persona. Cuando ella viera a la gente, ya no iba a ver a la gente de la misma forma. Cuando tú has sido sacado de tu letargo, ya tú no ves la gente según la carne. Porque de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya usted no va a decir la hermana fastidiosa esa. Ya usted va a ver que esa hermana tiene una necesidad. Ahí viene la vieja esa otra vez. Ya usted no va a ver la vieja esa que viene a molestarle. Usted viene a ver una oportunidad de servir a Cristo en esa persona. Dios te reconecta con los santos. Y por último, dice que llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Levántate, ponte sobre tus pies. Porque lo que viene, la siguiente etapa de tu vida, es que si habías estado muerto en el ministerio, si habías estado muerto en el compromiso, si habías estado muerto en el trabajo, si habías estado muerto para el propósito, el Señor te dice, de aquí en adelante te presentaré vivo. Y vas a ser introducido como un portador de vida. Serás presentado vivo como fue presentada Dorcas, Tabita. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cbbministerio.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.